Nápoles, Italia. Una ciudad que muchos juzgan sin realmente conocerla. ¿Has estado tú aquí antes? Pero aquí en esta ciudad, entre el caos, vive una historia poderosa. Un volcán que cambió el mundo. El volcán que destruyó Pompeya. Calles que cuentan secretos y una belleza que no todos pueden lograr ver. Acompáñenos en este viaje para ver si de repente tu forma de ver este lugar cambia por completo. Quédate hasta el final del video porque este lugar podría sorprenderte más de lo que tú imaginas. Bueno, sí. Este es el castillo nuevo. Eso es lo que le dicen. Pero de nuevo no tiene nada. Mira nomás. Tantos turistas tomándose fotos. ¿Quieres salir en mi canal? Mira nomás. Wow. Ahí sí. Ahí está, vamos a ver. Vamos a tomarnos la foto acá. Salgamos en foto también. Háganle, pues, ponle pausa y vamos para la foto. Tomarnos la foto acá. Salgamos en foto también. Háganle, pues, ponle pausa y vamos para la foto. Bueno, este es el castillo Novo. Hay uno que es Ovo, que es de huevo, y este es Novo, de nuevo. Entonces, de nuevo no tiene nada. Muchísimos años. No se puede entrar, está cerrado al público, pero la gente puede venir aquí, entonces toma su foto aquí en Nápoles, Italia, porque la gente que viene acá a este país es benvenuti, está bienvenida. Chao, capich. De todas maneras, hemos pasado bueno. Cosas que podemos decir de Nápoles es lo siguiente. Mira, acá encontramos más despeinada la doña. Pero bueno, cosas chéveres, la gente muy amable, hay muchísimo turismo, demasiado turismo. Me está escribiendo. El caso es que he notado, ¿qué notamos interesante? Muchos grafitis. No, la ciudad no es tan limpia como Roma, lo noté también. Hay muchísimos restaurantes, muchísimo lugar donde comer. Se pelean por uno cuando uno camina. Venga para acá. Quieren ganar clientela rápidamente. Y hay muchas cosas que ver. Un día no es suficiente, amigos. Un día no es suficiente. Hay que venir aquí unos 2 o 3 días para con calmita gozarse la ciudad. Muchos edificios, muchos edificios. Y pues castillos, historia. Sí, mucha historia. Si te gusta la historia, ven para Nápoles. Mucha historia que contar. Nápoles. Dijeron que es que aquí había muchos pickpockets y Sí. yo me lo tomé muy en serio. Yo encadené mi teléfono con una línea. Imagínate. Mira, aquí está. Sí, parece que ladrones de profesionales. Pues yo no sé, como dijeron y como yo soy colombiana, pues Hay que prevenir. yo me prevengo. Hay que prevenir que llorar. Imagínate. Prevenir Aquí, que chillar. aquí yo antes de comenzar a grabar, yo comencé a echar el vistazo alrededor. Oiga, porque uno no sabe. Bueno, ¿y este cómo se va a meter aquí si no se puede meter? Sí, no entiendo. Bueno, por ahí se va. Ya le grabamos la placa. Bueno, nosotros también estamos en el mismo bus, pero del otro lado. Imagínate. Esta gente. Es una ruta y uno se puede parar, bajar en cada lugar turístico y cada 30 minutos llega el bus y uno se sube y sigue dando la vuelta. Todo el día puede estar recorrer todo. Muy chévere. Pero venga, le muestro una parte para que vean. Una grita. Esto sí, vea. Te le dan esto. Entonces ahorita estamos en la línea, en la azul. Sí. La B. Entonces estamos aquí en el 1 y va por aquí y agarra todo esto y agarra todo esto, así, va por toda la costa y él hace paradas en los diferentes números y puedes hacer esta parte que es la parte roja, el bus, la línea B, la A que es la roja y esta es la parte histórica. Aquí y ya. Son cositas que uno aprende, ¿no? Bueno.
Amigos, aquí pueden ver el malecón de Nápoli. Aquí es donde se respira no solamente tanta tranquilidad, sino arte. La gente camina tranquilamente con sus familias, montan bicicleta y se puede ver muchas cosas en el horizonte. Desde este ángulo todavía no se ve, pero el volcán que destruyó a Pompeya. Pero pronto vamos a llegar allí, en la vía Petraca, vamos a verlo. Pero mientras tanto pueden ver cómo a medida que vamos en el bus, se van viendo diferentes ángulos de la ciudad. Esa es una parte muy bonita de Nápoli, el malecón. Este es el barrio Mengelina. Amigos, pues el costo de vida aquí en Nápoles, Italia, pues puede variar, ¿no? Una persona soltera puede ser entre 1.400, 1.600 euros, incluyendo su renta y sus gastos naturales como comida y otros. Para una familia de 4 puede subir el gasto hasta 3.000 a 3.600 euros, incluyendo su renta. Gastos de alimentación puede ser, por ejemplo, quizás 300 euros en algunos casos para una familia o un poquito más, incluyendo transportación, quizás entre 40 y 60 euros mensuales, dependiendo de cuántos miembros de la familia sean. Realmente aquí en Nápoles, Italia, quizás el costo de vida puede variar, pero algunos sienten que eso es un poquito costoso. Hablando del monte Vesubio, no es cualquier monte, es un volcán que dejó su huella digital en la historia de la humanidad. Porque ¿quién no sabe la historia de Pompeya? En una cuestión de horas desapareció toda esa civilización. Ahí lo vamos a ver, no sé si lo alcanzamos a ver desde aquí, mírenlo. Ya está apareciendo, ahí está. Estamos llegando a la vía Petraca. Justo allí todos estamos sacando las cámaras, tomando este momento impresionante. Ese es el monte Vesubio, que realmente es un volcán y hizo erupción en el año 79 después de Jesucristo y destruyó Pompeya. Por eso este lugar es tan famoso. Mírenlo allí. Ahorita lo vamos a ver mejor desde otro ángulo. Hola amigos, estamos aquí en la vía Petraca, en Nápoles, Italia. Y ese es uno de los lugares panorámicos más bonitos que observan el Mediterráneo. No sé si pueden ver allá, donde está es un volcán. Un volcán, ¿ahí lo ven? Ese es el volcán que hizo erupción y destruyó Pompeya. Desde hace ya bastante tiempo. Y pues agarramos el tour del bus, como lo pueden ver aquí. Voy a voltear la cámara. Agarramos este bus. Es un tour que vale 26 euros por persona. Y allí pues nos está mostrando diferentes lugares de la ciudad. Creo que vale la pena tomar ese tipo de tour porque pues es mucho lo que uno ve y tiene un vistazo, un panorama más grande, ¿no es cierto? Sí, anda más porque pues a nosotros nos gusta caminar para conocer, porque a veces en un tour pues uno está como corriendo, corre, y pues cuando tomamos el tour de Éfeso, corre, y entonces uno quiere tomarse foto, entonces nos gusta y no nos gusta. Entonces por eso también pues dijimos, pues vamos a ver, salimos a caminar nosotros por aquí cuando nos bajamos del barco y luego vimos estos buses y nos preguntamos qué es esto que están haciendo, un tour por la ciudad. Pues tomémoslo para avanzar más y conocer un poquito más, pero lo chévere es que este es un tour que hace ciertas paradas, entonces tú te puedes bajar en cualquiera de esas paradas. Conocer, tomas fotos y te puedes quedar media hora en cada paradita o cada media hora pasa el bus para que agarres el siguiente y sigas con el tour. Entonces pues se nos hizo como práctico, lo único es que no me traje mi coso de aquí para ponerme
Sí, ella se le olvidó su cosita pero tienes sombrilla, póntela. Sí, pues sí. Miren lo bonito que es esto aquí. Sí, está Wow. bonito. Voy a voltear la cámara para que aprecien. Como pueden ver, mira, hay apartamentitos aquí al lado del mar. Es como un feeling de tranquilo, relajado. Es otro ambiente completamente. El ambiente de Italia me gusta, Roma lo sentí como chévere también el ¿Te ambiente. gusta el ambiente de Italia? Sí, me gusta el Porque el ambiente de Roma italiano. te gustó y el de aquí también te gusta. Sí me ha gustado el ambiente de acá. Las partes industrializadas por donde donde llega el barco o por donde salen los barcos, Pues es más o menos, pero ya entrando a la ciudad se siente muy chévere. Se siente muy chévere. Ahí está cada media hora agarra. Entonces vamos a ver. Estas son las escaleras. Estas son las escaleras. Muy bien, gente. Y aquí andamos. Estamos en Nápoles, Italia, recorriendo mucha historia, miles de años. Está acogedora la ciudad. Sí, está corredora. Como que volver. Oh, sí, aquí estamos nuevamente con ustedes, caminando hacia el castillo del ovo, que significa el castillo del huevo. No sé si lo pueden ver aquí. Aquí lo pueden ver. Vamos a ver si lo puedo describir aquí. Este es el castillo que vamos caminando para allá. Estamos conociendo cosas nuevas aquí en Nápoles, Italia, parceros, amigos, queridos, familia. Bueno, no olviden suscribirse. Suscríbanse. Bueno, el caso es que cuando lo ponga quizás ya tengamos nombre. Pero bueno, sea cual sea el caso, disfruten con nosotros viajando y disfrutando estos momentos tan bonitos. Cosas únicas. Hay que hacer algo para viajar, conocer. Lo que yo hago es que yo tengo una cuenta de ahorros exclusiva para vacaciones. Y todas las semanas o meses guardo sin falta algo. Y eso habilita la posibilidad, porque si uno no comienza a ahorrar, no va a salir. Entonces es la única manera. Pero vamos a ver. Ahí está la doña. Bueno, voy a voltear la cámara para que vean. Vamos aquí es como un bulevar bien bonito. Mira, que es muy común en Roma y en Italia encontrar estas bicicletas por toda parte Sí. para uno rentar y andar bien. Si la gente las alquila, lo único que es que esos asientos, hermanos, son, mira, asientos, hermanos, es como Bueno, pues para nosotros Más que duro. tenemos las nachas dañadas, pues duros. Y acá estos cafés, tú ordenas algo para llevar, te sale un precio, si te quieras quedar, como ellos pagan por tener las mesas ahí afuera, te cobran algo extra. Entonces, imagínate. Entonces es lo que hay. Pero la gente es muy relajada acá. Se ve bien bonito. ¿Qué pasó, Farid? que si nos tomamos una fotito. Claro, mi amor, venga. Paremos a tomarnos la foto.
Estamos en el centro de Roma. No mentiras. Estamos aquí en el centro de Nápoles, en el bus turístico, en la línea roja. Y estamos caminando, conociendo la ciudad juntos. Ve, hay un CBS ahí. Y lo que más me ha impresionado aquí de Nápoles es todo el grafitis que hay. Sería tan bonito que la ciudad la pintaran o que le invirtieran dinero, eso aumentaría el turismo desde mi punto de vista, pero hay mucho grafito y algunas cosas hasta groseras que se encuentran en las paredes. Me ha impresionado mucho ese detalle de aquí de la ciudad. Y el ambiente en términos generales se ve ahí como muy familiar, las personas salen, caminan, en esta época del año es bien bonito, el clima está maravilloso, pero sí se ve mucho graffiti. Estamos llegando aquí a esta plaza. De hecho, algunos se han atrevido a poner grafitis a estas esculturas muy antiguas. Eso parece ser como una iglesia o quizás una biblioteca. Eh, Está el bus parando y pues aquí nos vamos a bajar, creo. Sí, bajémonos de aquí. Aquí nos estamos bajando y vamos directamente a una calle muy famosa de Italia. Estamos en la Scapa Napoli. Scapa significa división. Divide la ciudad en dos. Es un lugar, se llama Scapa Napoli. ¿Ah? Es un lugar. Scapa Napoli. Scapa Napoli. Sí. Scapa Napoli. Sí, dice que esa es una área muy turística. Venga, tomemos una foto aquí. Vamos a tomar foto. Aquí en la Scapa Napoli. ¿Ya qué? Vamos a parar aquí. Estoy interesado en saber por qué el gobierno italiano permite que haya tanto graffiti. Eso sí es algo que me interesa saber. Porque hay graffiti en todas partes, mira. En todas partes. Y son lugares extremadamente turísticos. Y cosas feas. ¿Ah? ¿Por qué? No entiendo. Voy a preguntarle a Gertrudis. Uy, pero está bonito. Esos corredorcitos, mira, están bonitos, ¿no? O sea, están bonitos y feos a la vez. Bonitos y feos a la vez, sí. Bueno, aquí sonríe la cámara y hazle así. Tan linda. Además de grafitis, esto es una curiosidad, ¿no? La gente con las sábanas acá. En pleno. Entre los edificios, cuelgan su ropita. ¿Ven? Es que es muy chiquito acá. Quizás el espacio es muy chico. Entonces toda esta cuadra acá. ¿Ah? Sí, no, mi amor. Sí, en Nápoles, estamos en el corazón de Nápoles. Eso. Estamos. A ver. Corazón de Nápoles. Aquí. Aquí dicen que comenzó la pizza. Ese es el lugar donde se inventó la pizza. Eso es lo que escuché hoy. Pero bueno, falta investigarlo más. Y pues, más grafitis. Le pregunté a un señor por qué hay tanto grafitis. Y dice, no sé, siempre lo he oído. Aquí está y en todas partes está. Entonces, están acostumbrados. Dice, bonito, ¿no? Bonito. Bueno, eso para el que le gusta, pero... Y entonces, Sí, entonces como decía, le pregunté al señor, le dije, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué tanto grafiti? Y me dice que no, sí, no, está en todas partes.
Sí. Ya están acostumbrados. Le digo, pues, ¿por qué? Y me dicen, no, siempre he estado así. Bonito, ¿verdad? Y le digo, Diferente. diferente. No siempre lo diferente es hermoso, pero está entre bonito y feo. Es diferente. Bueno, así está el precio más o menos aquí de las bebidas. Y mucho graffiti. Mira eso nomás está allá. Para hacer un lugar tan transitado no hay cámaras de seguridad en las calles. Eso es lo que me hace cambiar. Pero bueno, Y también por aquí es para allá. por la izquierda, sí. Para la... Izquierda. Es un mercado público. Aquí, mercado público. Puedes comprar cosas supuestamente para los que les gustan. Mira, con las mosquitas y todo, los pececitos. ¿Ah? Parece callejones. ¿Qué no vamos? Para que nos rinda para con otra parte también, porque hay que estar. Bueno, estamos conociendo. Estamos en estos callejoncitos de Nápoles. Jeje, ya volvemos. Bueno amigos, antes de despedirnos, no podemos dejar de pasar por alto la majestuosa galería de Humberto I. ¿Qué te pareció esta experiencia con nosotros hasta ahora, este día en Nápoles, Italia? Pero ahora vamos a concentrarnos en esta galería Humberto I. Mira estos detalles, su impresionante cúpula de cristal. Deja entrar la luz de una forma casi mágica, magistral. Y puedes, junto a tus pies, los mosaicos en el suelo están hechos como perfectos. Han sido pisados por miles de personas importantes, personas que ya dejaron de existir. Estos lugares guardan mucha historia. Aquí se respira realmente lo que significa estar en Nápoles, Italia. Y eso es una sola pequeña parte de toda la ciudad, todo lo que tiene que ofrecer. No alcanzamos en todo el día a recorrer todos los lugares que ustedes merecen ver. Así que si es posible, vengan y visiten y hagan su propio video y graben su propia memoria. Así que si te gustó este recorrido, quédate con nosotros, porque en el próximo video vamos a descubrir muchas cosas más. Suscríbete y acompáñanos en este lugar y en otros. Y recuerda, nuestro canal se llama Dos en el Camino. Mi esposa y yo en un camino queriendo compartir nuestras alegrías, nuestros momentos felices con ustedes, porque ustedes merecen también sentir estas emociones que nosotros sentimos al visitar estos lugares. Los queremos muchísimo. Nos vemos en el próximo video.